Bueno, para este siguiente video pues les mostraré los diferentes temas en donde pues cada uno va a tener su propio tema. Entonces el primer tema sería el tamaño óptico de la muestra, donde pues el ejercicio nos dice de una población de 10.000 personas, nos proponen obtener una muestra para estimar el ingreso promedio por persona. Entonces se quiere que la estimación muestral no sea parte en más de 5.000 del promedio verdadero y que esto se cumpla de 95 de cada 100 casos. Entonces, pues la desviación típica es de 30.000 y pues entonces nos dicen que cuál sería el tamaño óptico. Entonces, pues nos dan cada uno de los valores que los tenemos aquí ya. N sería pues la población, el número de población por persona. 30.000 sería la desviación típica. 0,05 sería el, el alfa. La E sería 5.000, que sería 5.000 del promedio verdadero. Y la Z es 1,96, que sería para el 95%. Entonces, como lo tenemos aquí en esta sacado de esta tabla, entonces nos dan esta fórmula, lo cual simplemente es solo reemplazar. Entonces lo que sigue pues es reemplazar todos los datos. Luego de reemplazarlos pues ya nos daría, tendríamos que multiplicar, que nos daría 3,457 por 10 a la 13, y abajo nos darían 2,534 por 10 a la 11. Entonces ya teniendo estos valores, lo que restaría sería dividirlo, y el resultado final nos daría 336,42. Entonces sería ese tamaño óptico de la muestra. Bueno, en el segundo nos daría, bueno, que dice que el ejercicio pues ya se trataría de la prueba de hipótesis de una población de muestras grandes. Entonces pues aquí dice que considere la prueba de hipótesis siguiente. Entonces nos dan unos valores y abajo nos dicen en una muestra de 50, la media muestral fue de 14,15 y la desviación estándar poblacional es de 3. Entonces, que la A que calcule el valor del estadístico de prueba. Entonces, teniendo aquí que pues que si la prueba es menor al significado A, entonces se rechazaría la hipótesis nula. Entonces, como en este caso no es la hipótesis nula, entonces pues aquí sería la explicación. Entonces, tenemos la hipótesis nula, que es la media que es mayor o igual a 15, y la hipótesis alternativa, que nos las van dando en el ejercicio. Entonces, agarramos la hipótesis, bueno, aquí tenemos la ecuación que es x menos media sobre desviación. Entonces, reemplazando en esa fórmula, nos quedaría que es 28,33 la, el cálculo del estadístico de prueba. Entonces, en el B nos dice que cuál es el mayor, es el valor P, menos P. Entonces, teniendo aquí que la probabilidad es de x menor a 15, que es igual a 0,6110. Entonces, teniendo esto lo sacamos de una tabla. Entonces, teniendo esto, que P es, que X es mayor o igual a 15, entonces lo restamos y nos daría que nos daría en porcentaje, que nos daría 38,97% de que el valor es menos P. Entonces C, que dice use A igual a 0,05,
y cuál es su conclusión. Entonces, pues mi conclusión es que la significancia es del 0, del 1%. Y pues la D nos dice que cuál es la regla del rechazo si se usa el método de valor crítico. Entonces, ¿cuál es su conclusión? Entonces, pues que la media es la población de la población es mayor a 15. Entonces, pues teniendo todo esto, pues ya nos resolveríamos prácticamente todo el ejercicio. Bueno, para este es algo similar al anterior. Eh, entonces dice que compruebe la prueba de hipótesis de la siguiente, entonces nos dan los valores. Y dice que en una muestra de 40 la media muestral fue de 26,4, la desviación estándar poblacional es de 6. Entonces que A calcule el valor del estadístico de la prueba. Entonces, pues teniendo el número que es 40, la X que es la media muestral, sería 26,4, y la desviación estándar poblacional sería de 6. Entonces, teniendo esto, pues teníamos las fórmulas donde la media sería de 25. Luego de allí, pues haríamos la fórmula esta. Fórmula, entonces la reemplazaríamos y nos daría prácticamente así, donde resolveríamos esta fórmula y restando y haciendo las siguientes operaciones, entonces nos daría 1,4 dividido en 0,9486833. Entonces, haciendo esa división nos daría que es el 1,8 de la prueba estadística. Entonces, en el B nos dicen que Z es 1,48, es el anterior. Z dice que es cuál es el valor de menos P. Entonces, pues hacemos el mismo procedimiento de la, del anterior. Entonces, que se busca en la tabla de normales. Entonces, que el valor de P, de menos P, sería la probabilidad de que X sea mayor o igual a 25. Entonces, esto lo restamos. 1 menos la probabilidad de X que sea menor a 25 de esta. Entonces lo restamos y nos da 0,06. Entonces, pues para el C dice que use el A igual a 0,01, que cuál es su conclusión. Entonces, que mi conclusión es que la regla me dice que se puede rechazar A es sub 0 si el valor de menos P es menor o igual que A, que el alfa. Entonces, que pues por lo cual tenemos que como el valor es menos P, entonces que es mayor a que A del 0,01, que no lo dieron anteriormente, y que se acepta la hipótesis nula. Y en el D dice que cuál es la regla de rechazo si se usa el método del valor crítico. Entonces, que cuál es su conclusión. Mi conclusión que es que el método del valor crítico me dice que debo rechazar a sub 0 si z es menor que 2,33. Entonces, por lo que tenemos que utilizando el valor z se acepta la hipótesis nula, ya que 1,48 es menor, sí, es menor que 2,33. Entonces sería una hipótesis nula. Bueno, en este ejercicio pues nos dice que la revista Playbill reportó que el ingreso familiar anual medio de sus suscriptores es de 119.155, que desde del enero del 2006. Entonces, que se suponga que la estimación del ingreso familiar anual medio está basado en una muestra de 80 familias y que por datos de estudio anteriores la desviación poblacional es conocida y es 30.000. Entonces, que A
que se desarrolle un intervalo de estimación del 90% de confianza de la media poblacional. Entonces, pues, bueno, teniendo los datos aquí, los obtenemos aquí y que y tenemos que la A, que, la, que el intervalo de estimación sería del 0,09, del 0,9, sería el 90%. Entonces aquí tenemos la gráfica. Eh, entonces ponemos que la probabilidad de que Z sea menor o igual que K, que es igual al 0,95%, entonces que K sería el 1,65. Eh, entonces aquí sacamos ya el límite inferior, que sería el 19, el 119.155 del valor que nos dieron en el A, menos 1,65, que sería la K, por entre raíz de 30.000 al cuadrado sobre 80, que serían las familias. Entonces, haciendo todo esta ecuación, nos daría que 113.620, ese sería el resultado final del límite inferior. Entonces, del límite superior sería haciéndolo lo mismo que el límite inferior, pero poniéndole un más, un positivo a esta parte. Entonces nos da que es 124.689. Entonces tenemos que la media, la, sí, la media poblacional sería entre 113.000 y 124.000. Entonces, decimos que el ingreso familiar anual medio de suscriptores varía entre 113.000 y 124.000. Entonces, bueno, dólares, que se está hablando de dólares, y el 90% de confianza. En el B nos dice que en un intervalo estimado del 95% de confianza de la población media. Entonces se hace lo mismo que en el A, reemplazando todos los valores. Entonces nos da la gráfica, nos da el 95%, nos da la probabilidad de Z que sea menor o igual a K. Entonces tenemos aquí el límite inferior, que sería lo mismo, reemplazarlo lo mismo, pero ya cambiando el K, que sería 1,96, y nos da un resultado de 112. En el límite superior sería lo mismo, cambiando el signo positivo, y nos daría 125. Entonces dice que la media poblacional sería de entre 112 y 125. Luego, teniendo todo esto, nos dice que el ingreso anual por medio de suscriptores varía entre 112 y 125 dólares del 95% de confianza. Y en el C nos dice que de un intervalo estimado del 99% de confianza para la media poblacional, entonces sería lo mismo entre que el A y el B. Y nos da que la media entre el límite inferior sería 110, 110. Y el límite superior sería 127. Entonces, que el ingreso de familia anual medio de suscriptores varía entre 110 y 127. Entonces, dólares al 99% de confianza. Entonces, el D, por último, el D nos dice qué le pasa a la amplitud del intervalo de confianza a medida que el nivel de confianza aumenta. ¿Parece esto razonable? Entonces dice que, bueno, digo que a medida que el nivel de confianza aumenta, el intervalo de confianza también puede aumentar. Entonces, pues esto sería todo.